Hola, soy Mauro Grivarello Bernabé y esta va a ser la charla complementaria al ejercicio analítico introductorio. Eh, yo para armar esta charla me basé en los ejes temáticos que ustedes tienen en las fichas desarrollados y para cada caso voy a tomar ciertos proyectos particulares que me permiten que pueden permitirles ser de guía para lo que tienen que ustedes resolver en este ejercicio. El primer punto que vamos a hablar es el contexto y la relación, en donde hay que entender la relación entre proyecto arquitectónico y proyecto paisajístico urbano. Para esto elegí la Plaza Santa Cruz de Gerardo Caballero y Ariel Jiménez, plaza que se encuentra en esta manzana que está en Mendoza, Ayacucho y la Cortada Santa Cruz. Plaza que en su momento presentaba un gran vacío con un fuerte desnivel, que es este que está acá. Ahora este terreno era privado y ahora hay un edificio ahí pero que no ha modificado, digamos, la impronta de este lugar. Y como dije antes, era un vacío que a través de ciertas intervenciones arquitectónicas se transformó en una plaza. Pero estas intervenciones no son cualquiera, estas intervenciones son las que empiezan un poco a brindar el lugar, por eso creo que es un proyecto que tiene esta relación muy arraigada, ¿no? Los mismos desniveles son los que proponen estas escaleras o la rampa que va de esta base a la parte más alta, o las que están sobre Santa Cruz, donde hay como un movimiento un poco más etapabilizado para llegar al punto más alto, y que están resueltas de manera muy básicas y pragmáticas, ¿no? Son escalones de hormigón con muros de contención y planos. No hay otra cosa. Y me parece que empieza a través de la fotografía que son de los autores, esa fotografía blanco y negro que resalta un poco el contraste entre lo natural y lo artificial. En realidad parecería que te deja la duda, ¿qué estuvo primero, ¿no? Si la plaza se hizo a través de todos estos escalones y rampas, o había justamente un terreno que permitía hacer esto. Eso es un punto importante a tener en cuenta y que puede permitir a lo mejor desarrollar puntos de partida para posibles indagaciones. El otro proyecto es la casa de RCR, la Casa Horizonte, que está en una situación bastante similar a lo que es este terreno, a lo del trabajo anterior. Esta casa también estaba sobre una diferencia a nivel importante. O sea, este es el punto más alto y este es el punto más bajo. Hasta acá hay un bosque, para allá hay montañas. ¿Qué es esto? Pero un poco en contrapunto del proyecto anterior, la casa Horizonte se implanta sobre esta diferencia. La reconoce y plantea el ingreso por esta calle baja, pero está impuesta en este accidente, en esta barranca, esta gran barranca que hay acá. Pero no deja de haber una relación muy interesante, porque empieza a haber una cuestión volumétrica, formal y material que empieza a relacionarse con esta topografía y terreno, ¿no? Después, los arquitectos utilizan este tipo de dibujo y gráfico muy sintético y muy claro para ir entendiendo cómo se resuelve la vivienda en los diferentes estratos que va teniendo, ¿no? En los diferentes cortes, ya que es casi un sistema, ¿no? Cada módulo es un sistema independiente del otro, que están vinculados por una circulación que los une. Que es un poco esto, ¿no? Este es el ingreso de la planta más baja, que es la cochera,
y a través de la sucesión de pabellones y escaleras se van uniendo los diferentes espacios de esta casa, que me van dejando estas situaciones, ¿no? Donde van reconociendo ciertas ventanas y situaciones de mirar hacia lo que es el bosque y algunas relaciones con unos planos y situaciones de patios y verdes y cuestiones que tienen que ver con ciertas plantaciones hacia el lado de la montaña, permitiendo esto, que creo que es lo más interesante de esta casa, ¿no? Donde el interior empieza casi como a fraccionar ese paisaje, transformándolo casi en un elemento pictórico, o los exteriores que con los reflejos confunden un poco el interior con el exterior, ¿no? Metiendo la montaña dentro del mismo, teniendo obviamente estas situaciones de apertura, ¿no? De un mismo espacio. Esto reforzado con una estructura y con una construcción bastante particular que permite justamente que esta pieza se implante, ¿no? También acá, un poco en contraposición al anterior, ¿no? El otro era hormigón, casi como la piedra artificial, pero tratando casi de pertenecer al sitio, y esto todo lo contrario, elementos metálicos que son muy opuestos. Pero me parece que en esa oposición es donde existe esta relación entre proyecto arquitectónico y paisaje. El otro punto que quiero desarrollar tiene que ver con el programa. El programa entendido como esa organización funcional y programática, que también va a determinar diferentes proyectos. En este caso les voy a contar este proyecto de Daniel Libeskind para Potsdamer Platz, que es una plaza que estaba cortada por el muro de Berlín. Esto fue un concurso que se hizo hace bastante tiempo ya, pero lo traigo digamos, a colación porque, primero por la cuestión gráfica, ¿no? La parte, el dibujo que tiene de presentación esta arquitectura es muy interesante, y creo que también puede ser interesante aplicarlos a lo que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Este proyecto es un proyecto más, el concurso pedía que había que proponer qué hacer con ese área que quedaba vacante y vacía, ¿no? Y con todo lo que había sucedido. Entonces Daniel Libeskind trabaja con diferentes planos de intervención que tienen una gran carga simbólica y que empiezan a hacer elementos que van a trabajar desde las superficies hacia adentro de la Tierra. Y el programa empieza a hacer estos elementos lineales que son los que unen ciertos puntos interesantes de la ciudad que cruzan esta plaza, estos ejes. Y estos ejes se transforman en programas que empiezan a tener espesor, ya que van desde el nivel superior hacia adentro y algunos suben, y donde empieza a aparecer el proyecto de arquitectura. Programas que se siguen elaborando y que empiezan a estar dentro de todo este conjunto de situaciones, donde fíjense que acá aparecen cortes y aparecen los diferentes edificios que van conformando toda esta cuestión programática, y cómo esto puede ser una transformación, y contando la transformación de lo que fue Berlín desde un 1700 al año 2000. Y después resumido en una maqueta también muy interesante que está armada por fragmentos, que también tiene que ver un poco con esa identidad del programa, ¿no? El programa también, estas líneas, estos ejes son también fragmentarios, empiezan a tener esa particularidad de trabajar, digamos, ciertas sinergias que hay y producir que eso sea arquitectura.
planteando esto, ¿no? Que empiezan a haber edificios, situaciones centrales que se van metiendo, colores que van permitiendo entender que esto hay un gran proyecto que empieza a contar cuestiones en relación a la historia de Berlín. Y el otro proyecto que tomo para esto también es un concurso, es el complejo museístico del siglo XX, también en Alemania, de Gerson de Meuron, que es totalmente opuesto a lo que vimos anteriormente. Este es un proyecto muy pragmático, muy claro. Ya desde el primer momento el programa es casi el edificio. Se puede entender, el edificio que vamos a hablar es este que está acá, que se ve en esta planta de techo. Estos dibujos que son los presentados para el concurso, donde claramente se entiende los colores, se entiende, ¿no? En cada cota qué es cada elemento. O sea, es un gran edificio conformado por otros tres que terminan generando este gran espacio de múltiple altura en donde van a confluir un montón de cosas, pero me parece interesante porque la claridad programática lleva a que también el edificio sea claro y contundente. Si observamos estas maquetas de estudios que los arquitectos muestran, se empieza a entender, ¿no? que todo este programa está cubierto a través de un elemento translúcido de carpintería y cerramiento que deja ver cada parte de esto, ¿no? O como muestran estas vistas y cortes, ¿no? Donde esas fachadas casi semitransparentes que a su vez también en un corte se evidencian y se entiende muy claramente cuál es la organización de este proyecto. Como en este detalle de la maqueta, o estas otras vistas y cortes del edificio, o como esto que es también el detalle, ¿no? El detalle constructivo y en relación a una fachada y a un pequeño corte donde lo mismo que ocurre en el resto de los dibujos anteriores se puede observar en esto mismo, ¿no? Y hay como un correlato entre la claridad programática a la claridad estructural y a la claridad formal de esto. Quiero aclarar algo que acá se empiezan como a mezclar estos puntos. Fíjense que yo estoy casi también hablando de puntos que todavía no desarrollé y que es muy difícil marcar, digamos, puntos de quiebre entre estos ejes temáticos que están planteados. Todos tienen vinculaciones entre todos y todos siempre van a estar un poco desarrollados en los otros. En relación a la estructura, en donde la estrategia estructural o sistema constructivo también puede ser el eje importante de ciertas arquitecturas, me pareció interesante mostrarlo en este también, en un proyecto para una ampliación que tiene que hacer Miralles al Museo Rosen, un museo existente, un museo de un edificio bastante clásico, de una arquitectura sajona, muy particular del área, también en un barrio bastante particular. Pero a mí lo que me interesa de esto es que esto que es el proyecto, el planteo que hace Miralles para la ampliación de este museo, en realidad
está pensado a través de esto. Cuando se entiende cómo está resuelta la estructura del edificio existente, con esta, y hay una maqueta que hace referencia a eso, hay una maqueta que empieza a permitir entender y poder trabajar con esto, es lo que permite el desarrollo de la arquitectura que va a venir acá. A través de entender cómo es esta modulación y estas cableadas de madera, esta estructura de madera de la casa que después está cerrada con mampostería, se termina planteando este proyecto. Entonces, para mí es algo importante eso. No solo la estructura es definir losas, vigas, columnas, sino también entender que la estructura es parte de un proyecto. Porque el proyecto después termina siendo este pliegue de este techo, que está con ese módulo que viene dado del edificio existente, del museo, y termina, obviamente, siendo particular por cierta visión que tenía Miralles en su arquitectura, ¿no? Y eso me parece muy importante. Después hay todo un desarrollo, ¿no? De cómo esta misma cubierta y todo va plegándose y va armando esa ampliación que está ahí, o se puede ver en este corte donde la estructura de este edificio existente es el que se va un poco repartiendo en esto y termina armando esta planta como muy extraña hacia lo que está resolviendo. Y creo que esta maqueta es la que más me ejemplifica esto que estoy contando. Y a lo mejor sería un buen ejemplo también, ¿no? Tal vez para poder entender algunas arquitecturas hay que llevarlas a una maqueta estructural o ensamblarla para poder, digamos, entender cuáles son sus génesis, ¿no? Yo creo que es inevitable separar esto de esto en esta maqueta, no creo que esto pertenece a esto, más allá que estén con otros tonos de madera y otras formas, pero es parte de lo mismo. Y el otro proyecto que vinculo en este punto es el de las dos bibliotecas en Jussieu, el de OMA, que también fíjense que siempre hay un contrapunto entre los proyectos que voy mostrando, ¿no? Son bastante distintos, pero que en sí tienen alguna conexión, ¿no? Y este proyecto también está pensado totalmente a través de la estructura. O sea, esta arquitectura es puramente una estructura. Una estructura que tiene obviamente planos, que tiene una presentación de una planta. Este es el edificio que resuelven para las bibliotecas. Donde hay una maqueta que muestra esto, que muestra este desarrollo y cómo es la implantación en el lugar y qué relaciones tiene, porque hay ciertas conservaciones de alturas y empieza a haber como un contexto que está representado en eso. Pero el proyecto, su génesis es esta, es la de entender que un espacio puede ser continuo y un edificio puede resolver esta continuidad en sus plantas a través de entender que hay como una utilización del pliegue, ¿no? Del pliegue que empieza como a deformarse y a estirarse para ir elevándose, ¿no? Y esto que está hecho así cortando unos papeles es lo que después termina armando las diferentes plantas que tiene esta biblioteca. Esto es lo que decía antes, el tema del pliegue, ¿no? El pliegue es un poco la estructura
la estructura formal y la estructura circulatoria y la estructura resistente de esta biblioteca. Después aparecen elementos verticales que son columnas que permiten obviamente relacionar todo esta gran losa que va recorriendo todo este espacio, pero termina siendo eso, y eso es parte del proyecto. Y de vuelta, empezamos a tener casi como que es inseparable lo que es estructura de la definición arquitectónica final. Es una cosa, está enganchada a la otra sin poder separarse. El otro punto que tocamos es las relaciones espaciales que puede haber, ¿no? Entre un espacio interior y un exterior, las relaciones que me permiten ciertas envolventes, filtros de la luz y visuales, ¿no? Y me pareció interesante y agradable mostrar el Banco de Londres de Clorindo Testa. Este dibujo en realidad es una ampliación que le habían pedido ya mucho después de construido. Fíjense que está trabajado sobre un dibujo, sobre una axonometría real del banco. Y esta era una ampliación que él se estaba planteando a futuro. Pero me gustó el dibujo en realidad porque vuelve a plantear algo que está en la génesis de este proyecto, que tiene que ver con esta foto, con esta esquina, la del Banco de Londres y la que conforman el resto de los edificios. Que el génesis es este, ¿no? Y tiene que ver con entender que la calle pública, la calle que estaba marcada a través de dos líneas de indicaciones muy contundentes, con alturas también normalizadas, Testa plantea que el espacio público de la calle sea el mismo espacio público que empieza, digamos, a gobernar el interior del Banco de Londres. Y a partir de ahí, para abajo es privado y para arriba es privado. Este es un poco el corte transversal que nace de ese dibujo anterior, ¿no? Donde todo esto es ese hall público, de acá para arriba es todo lo privado, de acá para abajo todo lo privado. Y esta es la calle donde uno va caminando y después ciertos elementos formales, estructurales, son los que le dan, digamos, cierto sentido a todo esto. Y está este dibujo que es muy interesante, ¿no? De cómo esa esquina, cómo se abre esa esquina, esa boca del ingreso del banco hacia lo que está el edificio de enfrente. Que es un poco esto, ¿no? Este es el interior. No sé si han tenido ustedes la posibilidad de ir a Buenos Aires y ver el banco, pero esto es un poco en ese momento, ¿no? Estas fotos son de la época en que se inauguró el edificio. Pero cómo convive todos estos espacios comunes y de oficinas dentro de este gran ámbito, y la calle está siempre, digamos, en relación a eso, mirándose unos a otros, ¿no? O caminando por la calle y empezar a entender el banco y entender que hay ciertas proporciones a establecer que hay que mantener, que después nos definen esto, ¿no? O de vuelta, ¿no? Ese espacio público interior-exterior como un único espacio, y que tuvo esta manera de ejecutarse, ¿no? A través de grandes elementos casi brutalistas de hormigón que un poco lo definen. El otro proyecto que muestro en esto es una casa de la Caton Basal en Querema, Francia, que está ahí donde está marcado ahí con rojo.
Este es el mar Céltico, o creo que sí, o Canal de la Mancha, no sé bien dónde arranca uno y termina el otro, pero la única vinculación es a través de este ingreso que está por acá. Son 3 pabellones, es una casa de fin de semana y a 300 metros está el mar. Bueno, acá marcan como Océano Atlántico, pero bueno, en otros lados aparece con otro nombre. Y es muy básico. Son 3 elementos sueltos: la casa principal, una casa de huésped y lo que vendría a ser un quincho o zoom, como llamamos nosotros. Y esto es interesante porque acá las persianas están cerradas. Pero la casa tiene esta imagen, ¿no? Con las persianas cerradas. O sea, son 3 volúmenes aislados. Pero cuando las persianas están abiertas, estos volúmenes conforman un gran espacio. Y empieza a haber relación entre lo que es el interior de ese espacio y el exterior de este espacio. Que me empiezan a contar un poco lo que es el interior de este espacio con la vivencia de esta casa, con el uso del jardín, con moverse de este zoom a la casa principal o a la casa de huéspedes, entre estos árboles, o salir de acá para ir al mar, teniendo estas situaciones, ¿no? Donde yo puedo de acá tener un contacto con el exterior, pero a su vez un contacto con el interior, y todo trabajado con elementos materiales muy básicos, no baratos, pero muy industrializados, que es algo que estos arquitectos utilizan mucho, ¿no? Y la casa está metida entre ese bosque, lejos del mar, ¿no? Esta es una imagen desde el mar o desde la playa yendo hacia las casas que están ahí. Y por último, el tema de la forma, como estructura formal y como forma arquitectónica. Me interesa este edificio, el edificio Villa de Vic, Nueva York. Un edificio más dentro de toda esa individualidad que hay en Nueva York, ¿no? No hay un contexto que te permita a vos tomar algo o empezar, digamos, a tener lo que hablamos al principio, ¿no? Elementos muy fuertes como para poder desarrollar una arquitectura, pero esta arquitectura tiene otra conformación y que me parece interesante también, ¿no? Hay que resolver unas viviendas en un edificio complejo dentro de una complejidad que es la ciudad de Manhattan, y utilizan esta situación formal para empezar a plantear donde hay el solar, que la intervención de un elemento cerrado se tiene que transformar en algo abierto para que empiece a ventilar y iluminar, que hay que empezar a extruirlo para ganar visuales y iluminación y orientaciones, y que termina definiendo un poco lo que es la arquitectura de este edificio de vivienda, ¿no? donde empieza un poco a través de esas alteraciones de la forma, plantear los puntos interesantes, ¿no? Planteando esto, ¿no? Y lo otro es la filarmónica de Szczecin, en Polonia, de Barossi Vega, que también es un edificio formal y que uno podría decir tal vez descontextualizado, pero no es tan así, porque estos arquitectos, más allá de llegar a esta cuestión formal, en realidad todo esto deriva de entender que hay un entorno que tiene un poco toda esta situación con esos techos inclinados de tejas, ¿no? Pero hay algo interesante, ¿no? Sobre cómo meter un edificio dentro de toda esta arquitectura bastante cerrada, ¿no? Y con poca y bastante clásica,
y, y muy ordenada, ¿no? Un edificio que sea casi como romper un poco con esa estructura, ¿no? Obviamente el edificio de la Filarmónica es un edificio cerrado en sí mismo, con lo cual tiene pocos elementos que lo vinculen al exterior, y entonces empiezan a trabajarse con esta grilla metálica, eh, pero que hace muy interesante la planta y que empieza a tener como ciertos elementos bastante plásticos que van armando de un basamento, ¿no? Un basamento que tiene eh, cierta opacidad, pero a su vez a medida que se pasa a ese plano empieza a ser como translúcido y tener otra liviandad sobre lo que es la calle. Y, y que también, digamos, el corte y la forma de todas estas cubiertas son cuestiones después que permiten la acústica de esta filarmónica, que tampoco están tomadas, digamos, aleatoriamente, para permitir estos espacios, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo la forma, como una forma determinada interiormente aparece una plasticidad totalmente distinta, ¿no? Esto. Esto es lo que hablaba del corte, ¿no? Esta situación de que todo este recorte y todas estas grandes techos inclinados terminan siendo cuestiones acústicas y espaciales que permiten armar esto, ¿no? Armar esta filarmónica y cómo permiten también eso separarse y lograr espesores para acustizar todos los interiores. Y hay un gran desarrollo de todo eso, ¿no? Hay unos espesores y empiezan a aparecer los elementos que resuelven este gran cerramiento, esta gran eh, piel que tiene este edificio para llegar a un detalle de este tipo, ¿no? Donde como un único elemento termina resolviendo a través de una forma particular, dando un edificio interesante y que logra plantear ciertas condiciones. Y esto es lo último. En realidad, un poco para cerrar esto, traje a colación este fragmento del libro de Pablo de Santis, autor argentino, se llama La Sexta Lámpara. Léanlo, si no lo han leído. Que me parece que resume un poco esto que le estamos pidiendo a ustedes, ¿no? Esto que todavía existe ese prejuicio de que los grandes arquitectos son los que dedicaron su vida a construir, y nosotros perseguimos las huellas de quienes solo dejaron planos y bocetos a sus espaldas, y dedicamos años enteros a rastrear esas historias veladas de anhelos imposibles. Eh, Espero que sirva esto para poder llevar adelante el ejercicio que les pedimos y a partir de ahora tenemos que trabajar con los canales que van a estar ya establecidos para el desarrollo del cuatrimestre. Hasta luego.